hijo de Isaac, hijo de Abraham. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Ok? 3 hombres, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora vean esto. En Génesis 11:29, lo recorté un poquito, hermanos, por temas didácticos. Ahí usted en su casa lo lee bien. Pero dice que el nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Génesis 24 dice: y la trajo Isaac y tomó a Rebeca por mujer. Y en el 29 dice: y él le dio a Jacob a Raquel, su hija, por mujer. ¿Ok? Entonces lo que quiere decir es que Abraham se casó con Sarai, Isaac se casó con Rebeca y Jacob se casó con Raquel. El papá, el hijo y el nieto. La abuelita, la esposa y la hija. ¿Sí? ¿Ok? Entonces memoricen esto, hermanos. Memoricen esos matrimonios, hermanos. Porque el día que estuvimos en la reunión de matrimonios, hace unos días, estuvimos hablando, el tema era los problemas en el matrimonio. Y vimos estos 3 matrimonios, el problema que tenían, ¿verdad? Y era igual, era el mismo. Era, por decirlo así, una asignación, por decirlo así, espiritual sobre esta familia. Una asignación espiritual o una asignación demoníaca, por decirlo así. Usted sabe que hay familias, hermanos, que tienen asignaciones demoníacas, que se repiten de generación en generación. Vea el caso de esta familia. Mas Sarai, que era la esposa de Abraham, ¿qué dice? Era estéril y no tenía hijos. Vea lo que dice el 25-21. Y oró Isaac a Jehová por Rebeca, su esposa, que era estéril. Y en el 29-31, y vio Jehová Dios que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. ¿Qué patrón vemos en esta familia, hermanos? Que las 3 mujeres eran estériles. Físicamente no podían dar a luz, no podían tener hijos y dar a luz. 3 mujeres en la Biblia. ¿Ustedes saben cuántas mujeres hay en la Biblia estériles? Mi esposa no, porque ayer no estoy viendo. ¿Cuánto? 7. 7, hermano. Estas 3, Sara, Rebeca, Raquel, está también Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, está Ana, la mamá de Samuel, está la mujer de, ¿cómo se llama esta mujer? La Tsunamita, era estéril también. Y había otra más, la mamá de Sansón. 7 mujeres estériles en la Biblia. Y lo hemos dicho siempre, no hay casualidades. El número 7 algo quiere decir. Por eso estos bandidos se van a casar el 7, ¿verdad? El G es el 17. ¿Sabe por qué? Va a ser infidente. ¿Sabe por qué se van a casar el 17, hermano? Un lunes, 17, el 7. Dios se cumple el 7. Dios se cumplió el 27 de este mes. Y como es 7, se van a casar el 17. Porque el 7, hermano, es el número de perfección en la Biblia, ¿verdad? Entonces, 7 mujeres estériles, más una higuera, porque recordemos que la higuera era estéril también, ¿verdad? Pero que es lo tremendo, hermanos, que las 3 mujeres eran estériles, los hombres no eran los estériles. Lo vimos en la reunión de matrimonio, ¿verdad? Quedamos claros, hermano, que Abraham no era estéril, porque cuando él se llegó a la sierva de su esposa, a Agar, esa sí quedó embarazada. Entonces, ¿qué pasó ahí? Empezó por Sara. Pero, hermanos, seamos claros, Sara no podía transmitirle, genéticamente hablando, esterilidad a Rebeca. Ni Rebeca podía transmitirle esterilidad a Raquel. ¿Por qué? O sea, es lógico, ¿verdad? Pero hagámoslo en palabras ticas. Pongamos un ejemplo. Aprovechemos que están estos dos aquí. Hoy les tocó. Es que lo hemos hablado siempre. Uno habla de uno mismo, que es el que mejor conoce. Vamos a poner el mejor ejemplo. Por ejemplo, digamos
digamos, supongamos nada más, que la mamá digamos que Manny fue estéril. Digamos que Manny fue estéril. O es estéril, no, ¿verdad? Aunque ya sí, por dicha. Por dicha. Ah, sí, soy yo. Sí, cierto, soy yo. Qué tonta, hermano. Sí, qué tonta. Un aplauso al Señor. Es cierto. No. Toco madera, yo toco madera. Reprendo acto y ligo. Yo por eso. ¿Ah? ¿Pues qué? Ah, Saro. Sí. Algo así. Sí, cierto, ¿no? Creo que este no fue el mejor ejemplo ahora. Pero bueno, voy a hablar de mi familia para no hablar de otra familia. Entonces, digamos que Mari es estéril. ¿Ok? Si es que estamos en la edad que no queremos tener hijos, pero tampoco nietos, ¿verdad? Por el momento estamos en eso. Tal vez en otro año. Pero digamos que Mari es estéril. Si ella le quiere engendrar eso a este matrimonio, puede dejar Yosa sería estéril, pero ella no. ¿Por qué? Porque no hay relación sanguínea. ¿Ah? Porque por la genética. Entonces, si Jocelyn tiene una hija, ella sí puede que sea estéril. ¿Sí me van a entender? Porque tiene la genética de ella. No sé si me van a entender. ¿O no? Es que los veo muy serios, hermano. Algunos hacen así y otros se quedan así como. Sí. Para aclarar, Sarai, Rebeca y Raquel eran familia, tenían genética, o sea, relación sanguínea. No tenían ellos. No eran familia. No eran. No tenían la sangre, no sé si me voy a entender. Entonces, o sea, cuando mis hijos se casan, tienen el hijo tiene sangre mía, pero la pareja no. No sé si me va a entender. El día que Cristi se case, Cristi tiene nuestra sangre, pero el novio de Cristi o el esposo de Cristi no. Pero cuando nazca el nieto, sí. El nieto, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué es ahí, no? Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Esto era una herencia. Era una herencia que se transmitió de generación en generación, pero no por medio de la sangre, sino una herencia espiritual. Porque era, vuelvo y repito, espíritus asignados para las familias, por decirlo así. Porque no eran los hombres los que eran estériles, eran las mujeres. Empezó con Sara. Pero no podía transmitirlo a sus nueras. No sé si me van a entender. Porque no eran de la misma línea sanguínea. Entonces los hombres, hermanos, eran los que transmitían los genes ahí. Porque el hombre, ¿cómo es que dice? El hombre engendra. Sí, el hombre engendra, la mujer concibe. O sea, la mujer es la que se embaraza. El hombre no se embaraza. El hombre engendra por medio del esperma. ¿Qué es engendrar? Es dar vida a otra persona, por decirlo así. Eso es engendrar, es dar vida. ¿Qué es reengendrar? Es volver a dar vida a alguien que ya tenía vida. Entonces, ¿qué hacemos los pastores, hermano? Reengendramos. Ustedes tienen su vida, pero nosotros reengendramos en ustedes lo espiritual. Por eso es que el diablo, que Dios lo reprenda, él no tenía hijos, él no es padre de mentira, pero no es padre. Pero Jesús les dijo a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Pero por qué? Si el diablo no tenía la potestad de engendrar. No podía engendrar, pero sí podía reengendrar por medio de la mentira. Por eso el Señor les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y él es padre de mentira. Entonces, por medio de la mentira, el enemigo puede engendrar, y por medio de la verdad nosotros podemos reengendrar en ustedes. ¿Sí me voy a entender? Eso es reengendrar, volver a engendrar, dar vida espiritual. Pero bueno, la mujer era estéril. Era la que era estéril ahí. Entonces no era una influencia de ADN sanguínea, porque estamos en Santa Cena, sino era una influencia de ADN espiritual.
Entonces, ¿cómo vea usted, hermanos, cómo las mujeres pueden transmitir espiritualmente sobre sus nueras, sobre sus yernos? No sé si me voy a entender. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque es muy importante que entendamos la genética humana ancestral. ¿Qué es genética, hermanos? Genética es el estudio científico de los genes y la herencia, o sea, que se hereda por medio de los genes, de cómo ciertas cualidades y rasgos se heredan de padres a hijos como resultado de cambios de la secuencia del ADN. Entonces los genes son herencia, es una herencia hereditaria, voy a decir, ¿verdad? Por medio del ADN. Entonces, ¿qué es la genética, hermanos? Podríamos decir que la genética es como la memoria que trae la sangre, que empieza a repetir patrones. Por ejemplo, una enfermedad. El papá diabético, el hijo diabético, el nieto diabético. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Cortar con eso. Cuando vamos donde el médico, cierto mentira que nos pregunta, en su casa alguno sufre de, y empieza a hacer una lista, ¿verdad? De asma. En su casa alguno sufre de diabetes. En su casa alguno sufre de esquizofrenia. En su casa algunos sufren, ¿para qué, hermanos? Para hacer un historial clínico. Es más, las mujeres, tengo entendido que cuando se embarazan y van a hacer el control prenatal, es que se llama ahora el control, les hacen un historial, esa es la palabra, un historial, les hacen una encuesta, una entrevista y empiezan a anotar ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque es posible, hermanos, que basado en ese historial el niño pueda venir afectado en alguna de esas enfermedades. Entonces tratan de controlarlo previamente. No sé si me estoy dando a entender. Entonces la genética, hermanos, es la memoria repetitiva que trae, que se hereda, por decir así, a los hijos o al árbol genealógico. Y qué tremendo esta palabra, genealógico, porque viene de gen, y gen es semilla. Génesis es el principio de la Biblia, el inicio de la creación. Génesis, semilla, esperma, el inicio. Entonces el ADN, ¿qué es ADN, hermanos? Ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Pero básicamente, en palabras ticas, el ADN es la información genética. ADN, ácido desoxirribonucleico. ¿Cómo me costó en el colegio aprender esta palabra, hermano? Y yo decía, ¿para qué? ¿Para qué aprender estas cosas? Decía yo en el colegio. Y ahora entiendo que era para explicarle a usted, más o menos, para entender lo que tenía que explicarle. Es el material que contiene la información hereditaria en los humanos y casi todos los demás organismos. Casi todas las células del cuerpo de una persona contienen o tienen el mismo ADN. Entonces es una genealogía ancestral lo que quiero hablar hoy. Stephanie. La prueba de la curva. Perfecto, muchas gracias por esa clase magistral. La genealogía entonces es el conjunto, hermanos, de cosas que tienen mis antepasados. Por eso es importante, hermanos, el árbol genealógico. ¿Se recuerdan ustedes del árbol genealógico? Pero bueno, vean lo que dice la Biblia. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Pero ¿verdad qué tremendo, hermanos? Porque dice la Biblia, hermanos, que cuando Dios creó al hombre, y a nosotros nos creó a imagen y semejanza de él, ¿cierto o no? Eso es lo que dice la Biblia. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero entonces, ¿por qué dice la Biblia que Adán, cuando engendró a su hijo, lo engendró a su imagen y a su semejanza?
Entonces, vea qué importante que es como nosotros como papás entender eso, hermano. Entender un poquito de eso. Vea lo que dice la genealogía en el diccionario. Del latín, genealogía, genes. Del griego, genea, raza, nacimiento, generación, descendencia. Entonces, ¿qué es genealogía? El estudio, porque logía es el estudio de estas cosas, el estudio de los genes. Eso significa genealogía. Por decir así, el historial familiar de cada uno de nosotros, la ascendencia o la descendencia de una persona o de una familia. Ancestral, hermanos, porque tiene que ver relativo con nuestros antepasados. Eso significa ancestral, nuestros antepasados. Entonces, lo hemos dicho siempre, hermanos. Todo lo que yo cargo, mi sangre, como decía Manuel ahora, cuando ellos tengan un hijo, llevan mi sangre y la sangre de mi esposa. Mi esposa no tiene mi sangre, pero mi hijo sí, mi nieto también va a llevar mi sangre. Y no, aclaro, no están embarazadas, aclaro, no se están casando por torta, por aquello, no se están casando. Sí, porque yo no sé por qué vinieron hoy, ve el tema y viene hoy, hermano. Pero bueno, detrás de mí, hermano, hay 15 personas que aportaron de su sangre, que está en mí, en mi genética, en mis genes, en mi ADN. 15 personas. Yo tengo que ir, hermano, a revisar, hermano, ¿qué hicieron estos 15 bandidos? ¿Qué hace que yo me comporte ahora? Por eso Pablo decía en la Biblia: miserable de mí, lo que no quiero, eso hago. Porque a veces, hermano, no somos nosotros, a veces es algo dentro de nosotros, la concupiscencia. ¿Qué era concupiscencia? Deseos internos, pasiones desmedidas. A veces nos comportamos de una manera que no queremos, pero no soy yo, es mi genética. No sé si me voy a entender. Detrás de mí, hermanos, hay 14 personas, 2 papás, ¿cierto? 4 abuelos y 8 tatarabuelos. Es el chapulín, ¿no? Tatarabuelos. ¿Sí? ¿Me van a entender? Ahí está. Ahora sí, hoy sí lo traje didáctico para entender. 8 bisabuelos. Están los maternos y los paternos. Están los abuelos, mamá, papá y cada uno de nosotros. Y qué lindo, hermanos, porque hay 14, pero nosotros somos el número 15. Y en la Biblia, ¿qué es el número 15? La misericordia de Dios sobre nosotros. Entonces, hermano, esto no lo podemos ver así porque la Biblia lo dice. ¿Ve lo que dice la Biblia? De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Pero como lo que estamos hablando es bíblico. 14 personas detrás de mí. Los los bisabuelos, los abuelos y los padres. Ahí hay más todavía. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Lo que quedó de la oruga lo comió el saltón. Lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. Y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. ¿Qué es este trabalenguas, hermano? Ahí está. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Y qué tiene que ver esto, pastor, con lo que estamos hablando? Este bichito, hermano, es el mismo. Es el mismo. Son las sucesivas etapas, por decirlo así, del crecimiento de la langosta, que empieza como oruga. ¿Cómo empieza una mariposa, hermanos? Una oruga. Ok. Empieza como oruga, pasa a ser un saltón, pasa a ser un revoltón y pasa a ser la langosta. Por eso, hermanos, es que la Biblia dice: yo restituiré los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Un ejército que el Señor mandó. Ahora traslademos esto a lo que estamos hablando, al árbol genealógico que estamos hablando, y lo podemos ver aquí. La raíz de ese árbol que somos nosotros, los abuelos. El tronco, los padres.
Los nietos, los hijos son las ramas y los nietos los frutos, las hojas. Entonces, ¿por qué les digo esto, hermanos? Lo que quedó de la oruga lo comió el saltón. Lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. Y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. ¿Cómo, hermano, un animal espiritual, porque es el ejército que mandó el Señor, puede afectar a una generación? No sé si me voy a entender. A una generación. Desde los abuelos, los padres, los hijos y los nietos. ¿Por medio de qué, hermanos? Por medio del ADN, lo que estamos hablando, por medio de esa información genética, esa memoria genética que está en nosotros. Ahora bien, esto como introducción. Ahora vean lo que dice Éxodo 20, cuando el Señor le da los 10 mandamientos a Moisés. Le digo, no te harás imagen, eso está claro, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, a las imágenes, no las honrarás, porque yo soy Jehová, Dios fuerte y celoso, que visito, y aquí me quiero quedar, que Él visita, que Él examina, que Él busca y rebusca, visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Tercera y cuarta. ¿Cuál es la cuarta generación? Ya lo acabamos de ver aquí. 1, 2, 3, 4 generaciones. El Señor visita esas 4 generaciones de los que me aborrecen y hago misericordia a millar de los que aman y guardan mis mandamientos. Pero me quiero quedar donde dice que Él visita la maldad de esas 4 generaciones. Ustedes saben, hermano, que hay compañías que extienden crédito, crediticias, que investigan si una empresa es de la primera, segunda, tercera o cuarta generación. Porque la cuarta generación es muy propensa, hermano, a que los nietos la echen a perder. ¿Se cumple o no se cumple la Biblia, hermanos? Y qué tremendo, hermanos, porque dice que la vida de Job, dice que, hermanos, después de todo lo que él pasó, hermanos, dice que él vivió y pudo ver los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y dice la Biblia que Job murió viejo y lleno de días. Amén. Pero bueno, volviendo otra vez a aquella familia: Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo llamaba la esposa de Abraham? Sara. Están poniendo atención. Ellos tuvieron un hijo, ¿cómo se llamaba? Isaac. Isaac se casó con Rebeca. Y tuvieron un hijo que le pusieron por nombre Jacob. Y se casó con Raquel. Las 3 eran estériles. Ok, vean qué tremendo, hermanos. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que se llamará tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres. Dios también dijo a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y con Isaac no pasa nada, porque saben que Isaac es Cristo y Rebeca la iglesia. Pero bueno, pero vea que tremendo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. ¿Qué hizo, hermanos, con ellos? Les cambió el nombre. Vuelvo y repito, a Isaac no, porque es Cristo, ¿verdad? Pero bueno, les cambió el nombre. ¿Qué es bíblicamente un cambio de nombre, hermanos? Es un cambio de dimensión. Es un cambio de dimensión que Dios hizo en estas familias, hermano. Tuvo que cambiar algo en ellos, cambiar su genética, cambiar sus genes, cambiar su sangre, cambiar un montón de cosas, hermano, porque ellos eran padres de muchedumbre, de muchas personas, en las cuales Dios iba a bendecir a esa familia. A toda la familia. Abraham le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Dios hace cambios. Hizo cambios en ellos. ¿Qué otros cambios hizo? ¿A quién otras personas le cambió el nombre al Señor en la Biblia? ¿Ah? A Jacob. Ajá, ahí está. ¿A quién más? A Pablo. Saulo le pasó a Pablo. ¿A quién más? A Pedro. Ajá, ¿a quién más? ¿Ah? A Benjamín. ¿Se acuerdan? Póngale Benoni. No. Benjamín.
será su nombre, por tiempo. Entonces, ahora bien, además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Pero les cambió el nombre. ¿Qué hizo el Señor ahí cuando les cambió el nombre, hermanos? Cortó con lo que tenía que cortar. No sé si me voy a entender. Traían, hermanos, patrones de maldición, por decirlo así, porque, hermanos, para este tiempo una mujer estéril no pasa mucho. Algunos jóvenes hasta se alegran porque ella no quiere tener tanta familia como antes. Pero en aquellos tiempos era una maldición que una mujer, en los tiempos bíblicos, era una maldición que una mujer no pudiera tener hijos. ¿Sí pueden entender? Entonces, ¿qué hizo el Señor, hermanos? Cortó. ¿Y qué estamos haciendo hoy, hermanos? Estamos en una santa cena. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cortar. ¿Con qué? Con ese montón de patrones que tenemos. Ojo, de 14 personas, hermano, que pueden afectar mi vida. Me estoy dejando de lado los tatarabuelos, tatarabuelos, que afectaron a estos 14 que me afectan a mí. No sé si me voy a entender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano, en nuestras vidas? Cortar. El cambio de nombre, hermanos, es cortar con el pasado. Lo hemos hablado siempre. Cuando venimos otra vez el ejemplo, pero cuando ellos vengan al altar, cuando un matrimonio viene al altar, hermano, ¿qué es altar, hermanos? Lugar de muerte, ¿cierto? El altar es un lugar de muerte. Cuando nosotros venimos y nos casamos, hermano, ¿qué venimos a hacer al altar? Morir, espiritualmente hablando, obviamente. ¿A qué venimos a morir? A nuestro pasado. Cada vez que hacemos matrimonios explicamos esto, ¿verdad? Cuando una persona, dos matrimonios vienen al altar, vienen a morir a su pasado y a relaciones pasadas. A relaciones pasadas que hubieron. A eso venimos. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y llegará a ser una sola. Pero tienen que dejar. Pero ese dejar no es me voy de la casa, no. Es cortar con la vana manera de vivir que heredaron nuestros padres, que heredamos nosotros y que nos heredaron a nosotros. Entonces, el día que nosotros fuimos al altar, rompimos un montón de cosas, porque mi esposa se crió allá en la zona sur, de campo, y yo era de la ciudad. Ella traía sus principios y sus costumbres, y yo traía mis principios y mis costumbres. Tuvimos que romper a eso, hermanos, y empezar a generar nosotros nuestros propios principios y nuestras propias costumbres. No sé si me voy a entender. Entonces, qué bonito que es ir al altar, hermano, a cortar con el pasado. ¿Por qué, hermanos? Es tremendo, hermanos, porque nosotros como papá tenemos muchas luchas, pero nuestros hijos también. Nosotros ahí estamos muriendo a un montón de batallas que tuvieron nuestros papás. Y empezamos nosotros a heredarlas de nosotros. Pero empezamos a transmitirle esas batallas a nuestros hijos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Vencer esas batallas. ¿Cómo? Cortar. Ahora el punto es, hermanos, ya para ir. El punto es, ¿cuántos hemos escuchado? Corten el nombre de Jesús. Tenemos que cortar el nombre de Jesús, pero como que sí, se repite. ¿Cierto o mentira? Tal vez mi hijo va a decir: papi, una vida de que estaba pequeñito yo escuché eso, que había que cortar, pero ¿cómo se repiten los patrones? ¿Por qué? Puse la cinta roja, hermanos, porque con que se corta, hermanos, es con la sangre de Cristo, con la sangre del Señor. ¿Por medio de qué? Por medio de la Santa Cena, sabiendo que fuisteis rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibisteis por medio del ADN, por medio de la genética, por medio de la memoria que traía tu sangre. La recibimos de nuestros padres, pero estos padres no es solo papá y mamá, son los 14 bandidos aquellos que acabamos de ver del árbol genealógico. No con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Cómo? Con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, ¿quién nos rescató? La sangre preciosa de Cristo. ¿Con qué se corta, hermanos? Con la sangre preciosa de Cristo, por la sangre de Jesús. Pero vuelvo y repito, hermanos, tanto hemos escuchado esa frase que llegamos a la conclusión de que a veces no surge tanto efecto. Entonces, ¿cómo realmente se corta, hermanos?
¿Por qué si cortamos y declaramos y venimos al altar y doblamos nuestras rodillas y lloramos y clamamos, por qué se siguen repitiendo los mismos patrones? ¿Esa es la pregunta o no? Ese es el meollo del asunto. Entonces, ¿cuál sería, hermano, la corta efectiva, hermanos? ¿Cuál sería la corta efectiva? ¿Ya qué tremendo este pasaje, hermanos? Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Ya lo habíamos visto, ¿eh? Que era estéril. Y lo aceptó el Señor. ¿Qué aceptó? La oración de Isaac. ¿Y qué produjo eso? Concibió Rebeca, su mujer. ¿Qué es concebir? Quedar embarazada. Ya no era estéril. ¿Por medio de qué? Por medio de una oración. Por medio de la oración que hizo el esposo sobre la esposa. Porque el esposo tiene autoridad y es cabeza, espiritualmente hablando. Entonces, ¿cómo cortamos, hermano? Esto es una solución, una salida, una oración. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la Biblia. A tal punto, hermanos, que Job salió de lo que salió cuando. ¿Cuándo Job salió de todo lo que salió? Cuando oró por sus amigos. Ahí, hermanos. ¿Cuándo Ana, una de las mujeres que estaba estéril, la mamá de Samuel, cuándo Ana quedó embarazada, hermanos? Cuando ella fue al altar y derramó su alma y ella se ministró y le pidió al Señor, pero hubo algo en la vida de Ana. Cuando el sacerdote del lugar, Elí, que estaba chanfleado, la vio y dijo: ¿qué es esto? Porque viene borracha a la iglesia, dirige tu vino. No estoy borracha, estoy atribulada mi espíritu, afanada mi alma, y eso produce un candado en mi vientre, en mi matriz, por eso no puedo quedar embarazada. ¿Y qué le dijo él? Ven paz, tranquila, ven paz, y que el Señor te dé lo que anhelas. Entonces, ella se ministró con el sacerdote del lugar. Él oró por ella y quedó embarazada. Entonces, ¿cómo cortamos, hermano? ¿Cómo cortamos? Ministrando, remitiendo esos pecados, estando en paz. Le ministró, esta mujer le ministró, el sacerdote le ministró paz. ¿Ustedes se recuerdan cuando Jesús resucitó? ¿Qué fue lo primero que le dijo a los discípulos? Cuando Él se les apareció? Puerta cerrada, hermanos. Y se les apareció. ¿Qué fue lo primero que les dijo? Ahí lo dijeron. ¿Quién lo susurró? Paz a vosotros. Eso fue lo que le dijo. Se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Les ministró paz. ¿Por qué, hermanos? Porque en paz se edifica, no en guerra. ¿Se acuerdan cuando David quería edificar el templo al Señor? Y el Señor dijo: no, David, tú no me vas a edificar templo. ¿Por qué? Porque eres un hombre de guerra. Pero tu hijo sí me va a edificar casa. Porque tu hijo se llama Salomón. ¿Y qué significa Salomón? Pacificador. Entonces, ¿cuál es el secreto de eso, hermanos? Que David, con todas sus broncas, con todos sus problemas, adulteró, mintió, asesinó, con todo su rollo, que lo alcanzó viejo. A David le alcanzó viejo ese pecado. En pecado me concibió mi madre. Viejo. Este niño no tuvo problemas. Pastoreaba las ovejas de su papá. No tuvo problemas. De jovencito no tuvo problemas. Se le levantó gigante de 3 metros, se llamaba Goliat, y a él no le importó. Pum, una pedrada a la cabeza, a la frente. Le cortó la cabeza y no hubo problema. ¿Cuánto alcanzó David el pecado? Cuando era viejo y cuando estaba casado. El pecado me concibió mi madre. Entonces al diablo no le precisa, ¿no? Siempre hay un día para que la genética, para que el espíritu asignado ataque. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Alertar al nuestro. Pero ¿qué fue lo bueno de David? A pesar del montón de errores que él cometió, ¿saben qué fue lo bueno, hermanos? Que él venció todas sus guerras y todas sus batallas. ¿Y qué le heredó a Salomón? ¿Qué le heredó? Un reino de paz. Un reino de paz. ¿Qué le vamos a heredar nosotros? A nuestros hijos.
Vuelvo y repito, él venció, hermanos, con todos sus errores. David venció todas sus guerras, todas sus batallas, cortó efectivamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ganar nuestras batallas y ganar nuestras peleas y heredarle a nuestros hijos, que ahora tengo 3, a nuestros hijos tenemos que heredarle lo mejor, hermano, si nosotros vencemos. Entonces, vuelvo y repito, cortamos y cortamos y cortamos, pero a veces no es tan efectiva la oración y la corta. ¿Por qué? Porque no estamos activando la oración, no la estamos activando, no la estamos haciendo real. No sé si me voy a entender, hermano, están muy serios. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué es cortar, hermano? Es detener, es parar, es separar algo para que no siga. Entonces, cuando yo corto en mi genética, yo detengo. Por eso dice la Biblia, ante todo juicio triunfa la misericordia de Dios, porque la misericordia detiene el juicio, para el juicio. Entonces, esa es la verdadera corta, hermanos. Y ahora pusimos unas tijeras ahí, y se ocupa un instrumento para cortar, que es la sangre de Cristo. Pero es detener para que eso no siga más. Es eso, hermanos. Entonces, la corta efectiva, hermanos, es la oración, sí, la oración, pero la corta efectiva es activar, hermanos, esa corta. Es porque yo decido hacer, pero no me quedo en el deseo de hacerlo, sino que lo hago efectivo. Porque yo puedo desearlo, hermanos, pero también la voluntad no me da. Como decía mi esposa hoy, ella tuvo el deseo hoy de orar, porque venía un ataque para la familia, pero no tuvo la voluntad. No sé si me voy a entender. Una cosa es el deseo y otra cosa es la voluntad de hacer eso y parar ese juicio y cortar el nombre de Jesús. Entonces mi esposa bajó, yo estaba en la sala ahí terminando el tema ahí, y bajó un poquito atribulada por lo que había pasado, porque yo no podía ir a la iglesia porque estaba afectado. ¿Y qué hicimos? Oramos, porque era un ataque, hermanos. Detuvimos ahí. Entonces sí, oramos y todo, hermanos, y venimos y clamamos y todo, pero porque a veces, hermanos, le damos y vemos que no hay efecto en la oración, que por más que oramos no hay corta. ¿Por qué, hermanos? Porque nos vamos en puros deseos y nada de voluntad. Amén, hermanos, o no amén. Entonces, ¿quién debe cortar, hermanos? Ya para terminar, para resumir el tema, ¿quién debe de cortar, hermano? Los hijos. Ojo, los que cortan son los hijos, pero no nos olvidemos que nosotros somos hijos. Entonces, ¿quién corta? Yo corto lo que hizo mi papá o hizo mi mamá. Ellos tienen que cortar lo que nosotros no hemos podido cortar, no hemos podido ganar, no hemos podido vencer. ¿Para qué? Para que no le afecte a los hijos de ellos. ¿Sí me van a entender, hermanos? Entonces, ¿quién corta, hermanos? Los hijos. La machita tiene que cortar. Todos tenemos que cortar. Así es, definitivamente. Nosotros somos hijos, hermanos. Entonces, la corta efectiva, hermanos, la hacen los que somos hijos. Tenemos que cortar lo de nuestros padres para que no afecte a nuestros hijos o a nuestros nietos, hermanos. Entonces, hermanos, las luchas que estás teniendo, las peleas que estás teniendo, hermanos, es porque nadie cortó antes que ti. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Vencer esa batalla, esos gigantes, para que no afecte, vuelvo y repito, a tus hijos y a tus nietos. Isa, en los 5 minutos que nos quedan. Pastor, tenemos que entender que lo primero que tenemos que hacer es analizar, es ver, como decía usted, qué son las generaciones que nos anteceden. Y nosotros, como papá, digamos, nos toca pelear. ¿Sí? Nosotros no ganamos esta batalla, pero nos la baja. Le toca a los hijos. Entonces, a veces uno, ya, yo escuchaba y estudiaba sobre eso, a veces uno no le dice a los hijos, tal vez algo que uno haga yo por vergüenza, pero si los hijos no lo saben, ¿cómo lo van a pelear? Ahí voy, se me adelantó. Una cosa es desconocimiento y otra cosa es ignorancia, hermanos. Pero, hermanos, cuando nosotros cortamos, estamos heredando de bendición a nuestros hijos. Entonces, qué lindo heredarles casa, gloria a Dios, qué lindo heredarles carros, motos, heredarles lo que tengan, qué lindo, hermanos.
pero es mejor heredarle lo espiritual. Cuando nosotros no vencemos, hermano, le estamos dejando una pelea a ellos que ellos tienen que vencer. Es mejor heredarles bendición. Y la mejor herencia que podemos dejar, hermanos, es que aprendan a cortar, pero decirles cómo. Y ahí, ya con eso quiero quedar. Y esa semana. El punto no es decirle, mi hijo corte, mi hija corte, Cristi corte. No. Es cómo. ¿Qué tiene que cortar? Porque una cosa es desconocimiento y otra cosa es ignorancia. Pues repito, todo lo que nosotros no cortemos será batalla para nuestros hijos. No nos olvidemos, hermano, por dónde nosotros pasamos. Pregunta: ¿cuándo, contéstasela para adentro, hermano, cuándo te emborrachaste por primera vez? ¿Cuándo fue la primera vez que usted fumó? ¿A qué edad perdiste la virginidad? ¿Qué pasaste de niño? ¿Qué pasaste cuando eras niña? ¿Abusaron de ti? ¿A qué edad? ¿Te ultrajaron? ¿Te violaron? ¿Te tocaron? Guárdaselo para adentro. Pregunta: ¿a qué edad? Y ahí, como decía Isa, tenemos que dejar la vergüenza, hermanos, y ser claros y transparentes con nuestros hijos. Porque fueron cosas que nosotros pasamos, que se las podemos heredar, genéticamente hablando, a ellos, que ellos tienen que vencer. Pero si no saben cómo, o sea, en otras palabras, en palabras ticas, en guerra avisada, no muere soldado. Lástima el tiempo, pero a mí me gustaría que yo se agarrara el micrófono y que él contara nuestra historia. Él sabe nuestra historia. Cristi sabe nuestra historia. ¿Y qué le dijimos a Cristi nosotros? Bueno, lo hemos dicho siempre, pero un día estos. Yo le dije, vacilando, pero es cierto, hermano. Yo sé, y ustedes lo saben, lo hemos dicho. ¿A qué edad conocí yo a Mari? A los 16. Yo tenía 17. Guapísimos los dos. ¿Qué edad tiene Cristi? 16. Entonces, ¿de qué tiene que estar alertada ella? Que puede llegar un bandido igual que yo, que se va a querer robar. Estamos hablando del año 94, hermano. Que era normal, no era normal. Pero ¿sabe qué pasa, mami? Que como no hay en redes sociales, no me denunciaron. Pero ellos saben, hermano, que yo me jalé el tortón. Y no fue que la dejé embarazada a mi esposa. Yo me jalé un tortón con mi suegro y con mi suegra. Yo me robé a mi esposa en la casa. Y ahora ya me ministra, pero yo me robé a mi esposa. Digo, qué bárbaro, pastor, ¿y cómo va a contar usted eso? Media iglesia se la va a ir. No, es parte del tema. Yo tuve que pedirle perdón a mi suegro. Yo tuve que pedirle perdón a mi suegra. Y ustedes han visto a mi suegro aquí. Mi suegro, cuando viene a la zona sur, a San José, ¿a dónde se queda? En nuestra casa. Porque me perdonó, de corazón me perdonó la torta que yo me jalé. Pero ¿qué hice yo, hermanos? Abrí una puerta. Que por más perdón que yo le pedí al Señor, la consecuencia estaba ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Que mis hijos lo sepan. Que mis hijos lo sepan. Gracias a Dios, Joseph no se robó a Jocelyn. Y ya tiene 22 años. Pero yo tenía 17. Ya vencimos esa área con Joseph. Pero ahí está la machita. ¿Y qué edad tiene ella ahorita? 16 años. ¿Y qué le decimos nosotros a ella? Cuidado, machita. Por eso se puso aquí y sabía que iba a la ya. Cuidado, machita, porque puede aparecer un bandido por ahí. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cortar, pero activar esa corta. ¿Cómo? Que ella sepa. Que es la mejor herencia que le podemos dejar. Y este año es fuerte para ella, pero el otro puede ser más fuerte todavía. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar, clamar, interceder. Y ustedes orar por nosotros, por la familia pastoral. ¿Pero por qué les digo esto? Me estoy poniendo yo de ejemplo, pero ponga su ejemplo. Vuelvo y repito, ¿a qué edad perdiste la virginidad? ¿Y qué edad tiene tu hijo o tu hija? Tenemos que cuidarnos, hermano. Tal vez alguno dirá, a mí me violaron. Ok. Se abrió una puerta. Porque tal vez tu papá o tu mamá o un abuelo o un antepasado tuyo sufrió eso, pero no paró, no lo cortó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Cortar eso.
Ahora cada quien para sus actos, hermanos. ¿A qué edad pasaste lo que pasaste y qué edad tienen sus hijos? No olvidemos, hermano, lo que pasamos. ¿A qué edad te juntaste? ¿O a qué edad te casaste? ¿A qué edad tuviste el primer hijo? ¿Fue deseado o fue torta? Para que no se repitan esos patrones hereditarios, herencias de la carne. Y aquí hago un paréntesis. Y no hay micrófono, Machita, se nos dañó. Jania, usted tiene voz de trompeta. Usted no ocupa micrófono. ¿Qué fue lo que el Señor te habló ahora? Dígale. Tal vez sin tanta explicación, o lo digo yo. dígalo, Jania. Más duro. Cuando estábamos ahí, el Señor nos habló, el Señor me mostraba y Él me decía, Él me habló, pero Él me mostró una habitación y me mostró, digamos que un teléfono. Y en el teléfono yo le decía al pastor, yo no vi una imagen, yo no voy a poder decir que vi, pero cuando yo vi lo que vi, el Señor me dijo, diles que yo miro lo que hacen cuando están solos. Diles que yo miro lo que están diciendo y haciendo y cómo están golpeando a los niños. Diles que yo estoy mirando lo que están viendo y yo pude ver lo que yo veía, ¿verdad? Por decirle, ¿En un teléfono? pornografía. ¿Qué es eso, hermanos? Herencias de la carne. Tal vez usted diga, uy, eso no lo quiero hacer, pero algo me incita, algo me jala, es más fuerte que yo. Entonces, que según lo que estamos hablando, ¿qué pasó? Alguien en tu pasado fue adicto a la pornografía y te está afectando. ¿Qué tiene que hacer usted? Cortar con eso, ministrar eso, dejar eso, hermano, para que no afecte a sus hijos, porque estamos abriéndole una puerta a nuestros hijos y una maldición para la casa, hermano, acarreando pobreza, destrucción, el destructor y el devorador para nuestras casas, hermano. Como decíamos ahora, la concupiscencia. ¿Qué dice la Biblia de la concupiscencia? Alguien que me lo busque, está Santiago, creo. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Hablando de la tentación. ¿Qué dice más? Si alguno es tentado por su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Deseos internos. No es culpa de Dios. Son deseos internos, pero ¿quién nos heredó eso, hermanos? Nuestros antepasados. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Cortar eso. Entonces dice que esa concupiscencia, cada quien es atraído y seducido. Alguien que me lo busque. Atraído y seducido. Dije, pero que cuando esa concupiscencia, hermano, se engendra en nosotros, dice que da luz. ¿Qué es engendrar, hermanos? Que quedar embarazados del pecado. Y cuando se consuma ese pecado, se da luz. Y ese pecado es muerte espiritual. Porque el pecado es lo que nos aleja de Dios. Pero ¿cómo empezó todo, hermanos? Con un deseo interno. Entonces, lo hemos hablado siempre. Tu peor enemigo no es el diablo. Que Dios lo reprenda. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, nuestro interior. ¿Alguien lo encontró? Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hermana, léame. No. Ok, perdón. Es una pregunta que yo le tengo a usted. Gloria a Dios. Vea, la enseñanza a mí me ha dejado bastante. La pregunta mía es esta: cuando uno viene a un pie de Cristo, los pastores se preocupan por uno para que uno corte, haciendo tema, ¿verdad? Para que uno corte con hechicería, con ranchera, con todas esas cosas. Entonces, viene a un pie de Cristo y usted se mete lleno y usted corte, para cuál generación.
lo más duro es para nosotros, los primeros. ¿Ok? Porque ¿quieres? Sí, es que recuerden que el Señor visita la maldad de la tercera y cuarta, del padre de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, por ejemplo, para mí, a eso voy, para nosotros fue muy difícil en muchas cosas y estamos aquí de pastores por la pura misericordia de Dios. ¿Pero por qué? Porque en nuestra familia, hermanos, nadie conocía al Señor. Nosotros fuimos los primeros, los pioneros, por decirlo así. La primera generación, porque nos toca abrir brecha, porque nos toca, hermanos, abrir entre el matorral, hermanos, abrir. Entonces vamos nosotros primero, hermanos, pero ¿quiénes vienen detrás de nosotros? Nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, a los que somos primera generación nos cuesta un poquito más, pero los que son segunda generación, no es que no les cuesta, pero ya hay camino allanado. No sé si me van a entender. O sea, ya el camino no está asfaltado. Tal vez les tocará pasar por un camino de lastre, no una autopista, pero tal vez un camino de lastre, porque son segunda generación. Pero si yo pasé por un matorral y yo quité todo el zacate, y viene mi hijo y mi hija, Cristi, y ya no encuentran ese charral, encuentran un camino de lastre, feo para pasar, mucho hueco, para pasar está incómodo, pero pasa. Pero vienen los nietos, ya son tercera generación, ya no hay charral, ya no hay tanto hueco, pero más así sigue siendo el lastre, ¿cierto? Pero la cuarta generación va a pasar por una autopista. No sé si me voy a entender. Entonces, ¿para quién es más duro? Para los primeros. ¿Cómo es? Sí, ya lo encontró Isa. Entonces, para terminar la pregunta, porque es muy buena la pregunta, lástima el tiempo, tal vez el otro domingo seguimos, pero hermanos, es cierto, en lo espiritual, porque Él visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de la maldad, de las cosas malas, pero también dice que Él visita y para bendecir a millares y millares. Entonces, pasa esto. ¿Verdad qué bonito esto, hermanos? Perdón el tiempo, pero es importante. Y voy a hablar de mí otra vez, va a caerles mal. Mi abuelito, gracias a Dios, mi abuelito paterno, ellos tuvieron casa propia. No sé si mi tatarabuelo, pero mi abuelito tenía casa propia en Escazú, gracias a Dios. Mi papá, cuando yo nací, adquirieron casa propia. Cuando nosotros nos casamos, antes de que Joshua naciera, teníamos ya casa propia, la primera casa, la casa propia. Y gracias a Dios, toda la gloria para Dios, pero este partido ya tiene casa propia. Tiene casa propia. Pero, ¿qué les quiero decir, hermano? Que hubo un abuelito que abrió, que cuánto le costó, abuelito, comprarle su casa, no sé cuánto le costó. Tal vez a mi papá no me costó tanto, y tal vez a mí, pero ya estaba allanado el camino, no sé si me voy a entender. Ya estaba allanado el camino. Esa es la bendición. Pero ¿cuál es la maldición? Que ese mi abuelito vivió con mi abuelita, vivió juntado. Mi abuelita con mi abuelito vivieron juntados. Mis papás vivieron juntados, después se casaron, cuando yo estaba pequeño. Nosotros vivimos juntados. No conocíamos de esto, no sabíamos de esto, estábamos en ignorancia, en desconocimiento. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Cortar eso. ¿Qué tiene que hacer Cristi? Cortar eso. Entonces, como hay cosas buenas que yo recibo, hay cosas malas. Mi abuelito nunca tuvo carro. Mi papá compró un carro, viejo, pero compró un carro. Cuando yo fui a comprar mi carro, se me hizo un poquito más fácil porque ya mi papá había abierto una brecha. Y este bandido ya tiene carro. No sé si me voy a entender. No vengo a hablar de mi familia, man. Les tocó, ¿va? Pero son ejemplos y de quién voy a hablar si no es de nosotros. Entonces, así como heredamos cosas malas, maldiciones, así heredamos también cosas buenas. Ustedes han visto que hay chicos, hermanos, que tienen una facilidad, hermanos, para los instrumentos. Revise qué generación es. Voy a hablar de los pastores de Tibás, que los conocemos. El apóstol, a él le costó, pero él era la segunda generación. La mamá de él era cristiana.
Cuando él conoció a Cristo, conoció al Señor, se enamoró del Señor y alcanzó el ministerio. Sus hijos, él como pastor, tuvo hijos y los hijos están sirviendo allá. Ahora vaya a ver cómo son las nietas del apóstol. En danza, en alabanza, en todo. ¿Por qué, hermanos? Porque ya hubieron ancestros que abrieron camino y abrieron brecha. No sé si me voy a entender. ¿Sí? Amén, hermanos. Ahora sí, lean el pasaje. Ya con eso terminamos. Porque Dice Santiago 1, capítulo 1, versículos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y él tienta a nadie. Ajá. Dios no puede ser tentado, sí. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De su propia concupiscencia, de deseos internos, es atraído y seducido. ¿Pero qué es la concupiscencia? Lo que me dejaron mis papás. Ajá. Dice, otra versión dice, la tentación viene de nuestros propios deseos. La tentación viene de los propios. De nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Esta es la regla, no, la nueva versión. Así es. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué espero yo de mi hija? Lo mejor. Porque hubo unos papás que les tocó en lo espiritual. Pero gracias a Dios hubo unos abuelos que en lo material abrieron brecha por ella. No sé si me van a entender. Entonces, ¿por qué le digo esto? No para que usted diga, que cargo al pastor, no, hombre, para que usted se revise sus cosas buenas, pero las cosas que le pueden afectar. Porque como decía Hannah, el Señor le habló de que vean pornografía. Hay que revisar eso. ¿Por qué estamos actuando así? Venimos a la iglesia, tenemos años en la iglesia, estamos en el altar, estamos sirviendo y estamos siendo atraídos y seducidos por algo en el teléfono, hermanos. Pero también no es tu culpa. A veces que alguien abre una puerta. Por ejemplo, aquí me voy a meter a líos. Porque usted ve, lo hemos hablado siempre, con chiquitos ahí, amanerados o afeminados, o con todo respeto, hermanos, homosexuales, pero digamos, más que homosexuales, son como afeminados. Y dice la Biblia que los afeminados, ¿qué dice? No lo voy a decir para que no me corten el video. Ya todos saben lo que dice la Biblia. Y yo a veces me pregunto, ¿pero por qué son así? ¿Qué culpa tienen de ser así? ¿Por qué son así si Dios no crea espíritus, ¿verdad? De Homo sapiens? ¿Por qué? Para que no me corten el video, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted ve chiquitos allá amanerados en la calle. Porque alguien activó eso. Exactamente. Porque a saber cuál papá, cuál abuelo, cuál antepasado, a saber qué hizo, y abrió una puerta que cayó en la tercera y cuarta generación. Sí. Entonces, el cuidado que tenemos que tener en este momento nosotros, de no abrir ninguna puerta, ni ninguna algo para que afecte a nuestros hijos o a nuestros nietos, porque también estamos hablando, digamos, porque nos está diciendo acerca de las generaciones antes que nosotros. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros también por nuestros propios deseos que van a afectar a nuestras generaciones que vienen detrás? Eso es lo que el Señor nos está también llamando la atención, porque a veces solemos caer y decimos, sí, es que yo soy así con mis generaciones, y lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy iniciando, lo que yo estoy haciendo, estoy haciendo algo para en lugar de bendecir, va a traer problemas a ellos. El Señor un día de estos me decía, Que es aquí. Lo que yo recibo tengo que cortarlo, es aquí. Ahí donde se corta. y cortar, y ahora entiendo, pastor, el Señor un día de estos en la casa estaba haciendo algo, y llegué y quité una telaraña, y llegó el Señor, pero así, audible, llegó y me dijo, mata la araña. Entonces yo me quedé así, y le dije, obvio, y yo sí hay que matar la araña. Ahora entiendo lo que me dijo el Señor. De nada me sirve quitarte la araña en mi casa si no mato la araña en casa. Va a seguir siendo de la araña, se van a seguir haciendo. Tengo que enseñar, cortar, desechar y sacar. Así es. Definitivamente. Un aplauso al Señor. Esto es lo que tenemos que hacer, hermano. Cortar. Dice que el Señor visita la maldad de los padres y de los hijos hasta la tercera. Lo que estamos hablando. Visita, hermano. O sea que Él busca, escudriña, Él examina.
lo que hay en las generaciones. Amén, hermanos. Decían por ahí que lo que más nos disgusta a nuestros hijos, hermano, es en lo que más se parecen a nosotros. Entonces, en resumen, hermanos, dejemos de mostrarnos tan perfectos ante nuestros hijos, y mejor que conozcan un poquito de nuestra historia, de lo que ellos tienen que luchar y tienen que vencer para que no se repita, para que el dicho aquel, hijo de tigre sale pintado, lo cortemos en el nombre de Jesús. Ya lo sabía. Hermanos, vuelvo y repito, no mostramos nuestras heridas. Jesús solo le mostró sus heridas a sus discípulos, no a las multitudes. No se van a estar contando sus heridas, sus errores y solo sus pastores, y para orar y ministrar. Pero hermanos, dejemos de mostrarnos tan perfectos ante ellos. Mejor dejemos un poquito la vergüenza, hermanos. Los trapitos sucios se lavan dentro de la casa, que queden en la intimidad de la casa. Pero hermanos, que ellos conozcan un poquito la historia para que esa historia no se repita. Y los hijos de tigre ya no salgan tan pintados, que no salgan como imagen y semejanza de nosotros, sino imagen y semejanza de Dios. Amén y amén. Vea qué tremendo. Tal cual la madre, tal la hija. Aplica también para los papás. Entonces, déjenme ver qué tengo por aquí. Ya no sé más, dirá más decir, los padres comieron las uvas sacas y en los dientes de los hijos tienen denteras, a dolor de dientes, porque los papás se comieron las uvas. Entonces, la verdad corta, hermanos, es desarraigar, hermanos. ¿Qué es desarraigar, hermanos? Es agarrar las plantas y arrancarle la raíz. Eso es lo que tenemos que hacer. Perdón el tiempo, hermanos. Ahora lo que dijeron Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre. Deja todo el pasado. Dice que no brote ninguna raíz. Ahí dice la amargura, pero hay muchas raíces, hermano, que tenemos que arrancar, destruir, arruinar y derribar. Entonces, hermano, ¿cómo? Con una administración. Mientras casé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Hablar, no callar, escuchar el consejo, la consejería. Eso es administración. Que haya en nosotros una salud, una sanidad, interior, una liberación, hermanos, una restauración, una reeducación del alma. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué todo esto, hermanos? Estamos en Santa Cena, no olvidemos. Estamos en Santa Cena. Pero vea qué tremendo, hermanos. ¿Quiénes van a ser arrebatados? ¿Quiénes son los Noé de este último tiempo que se salvan del diluvio que viene para la tierra? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón perfecto, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué es eso? Perfecto, hermanos. Perfecto en su ADN. Porque la tierra estaba contaminada. Vean lo que dice la Biblia más adelante. La tierra se había contaminado. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, todos sabemos eso. ¿Y qué dice? Y les engendraron. No dice que concibieron, dice engendraron. Estos fueron los valientes, los gigantes. Los gigantes. Pero ¿qué pasó a raíz de eso? Que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. Y que los pensamientos del corazón, porque el corazón piensa, de los hombres era solamente continuo al mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Ser perfectos en la era. Ese es el secreto para la salvación. Ahora la pregunta es: si mi genética está contaminada, si en mi genética, mis antepasados, no hubo nadie cristiano
que aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. ¿Qué tengo que hacer yo para ser perfecto en mi ADN? ¿Qué tengo que hacer yo para ser perfecto en mi sangre? ¿Qué tengo que hacer yo para cortar y detener todo juicio que pueda venir sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mis bisnietos, hasta que el Señor venga? ¿Qué tengo que hacer, hermanos? Perfeccionar mi ADN. ¿Pero cómo? ¿Dónde está el ADN? En la sangre. En la sangre. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita, hermanos? Tomar del vino. ¿Y qué es el vino? Sangre. Por eso dice, mi sangre es un nuevo pacto. Un nuevo que corta todo. Un nuevo pacto es porque todo pacto antiguo queda vencido. Y quedó vencido por la sangre de Cristo. Démosle un aplauso al Señor. Pongámonos de pie. Y mientras